Bien, estamos ya de vuelta, un bloque más de este espacio de Foro Empresarial aquí por las pantallas de 5 Días TV. Conversamos en el bloque anterior con el señor Gustavo Sanabria, asesor financiero de negocios bursátiles, hablando un poco de la evolución que ha tenido nuestro mercado bursátil nacional y de las oportunidades que tiene hoy día en medio de una coyuntura tan delicada, pero que a la vez es y representa una oportunidad tremenda, excelente para poder potenciar todo tipo de instrumentos, todo tipo de elementos dentro del mercado bursátil que hoy día no se están aprovechando al máximo, quizás por desconocimiento, por incertidumbre o porque los inversores siguen teniendo, o este mercado mismo sigue teniendo un porcentaje mínimo de participación. Habría que ampliar los horizontes, ya que en el Paraguay hay bastante potencial y ya lo ha venido mostrando el número bruto del mercado de valores que ya están superando los $1.000 millones en cuanto a volumen de operaciones en este último año. Expectativas bastante positivas dentro de todo, pero ahora sí, Nadia, tenemos que pasar a otro tema, tenemos que pasar a hablar de otros sectores y otras realidades también. Muy preocupante la situación bueno, de este sector que vamos a compartir a continuación. Totalmente, David, así como lo estás mencionando, le invitamos a todos nuestros televidentes que se queden porque vamos a compartir este siguiente espacio informativo. Bien, hablamos un poco de la situación del campo, de los productores, del clima, de cómo se van a venir dando las producciones y la cosecha en estos meses, cuáles son un poco las expectativas y por qué no, qué clase de respuestas, apoyo o soporte están recibiendo desde el gobierno. Es por eso que le agradecemos por su valioso tiempo que nos brinda el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, el señor Héctor Cristaldo. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes para ustedes, para la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Estamos a disposición. Presidente, queremos conocer un poco la realidad de los productores. Usted que tiene ese contacto directo, conocer de primera mano, de primera voz, qué es lo que está aconteciendo y cuáles son las preocupaciones que hoy están atrapando al sector. Bueno, el sector está listo para arrancar la campaña agrícola que corresponde al periodo primavera-verano, que es la campaña agrícola principal, el motor de la economía. Un año de buena cosecha es un buen año económico para Paraguay. El año pasado aprendimos por el lado más duro. Una mala cosecha frenó la economía. Este año tuvimos una caída inferior a todos los países de la región gracias a la buena cosecha. Se pudo sostener los grandes números y estamos listos para arrancar, pero con demora por el problema climático. Hay un retraso en las lluvias, un escenario bastante similar al que se dio el año pasado. Las lluvias de septiembre fueron esquivas, sobre todo para la región norte, tomando como base la ruta Asunción-Ciudad del Este, digamos, hacia el sur. Había llovido bien en septiembre. A esta altura del año, fines del mes de septiembre, estaba prácticamente sembrado en la región sur y la región norte todavía no arrancaba, arrancó el 5 de octubre. Este año el rezago es mayor, el 40-50 kilómetros al norte de Encarnación en lo que ingresaron las lluvias, ahí se estaba trabajando, el resto está parado y estamos con expectativa de lluvia a partir de la semana del 11 recién. Esta semana no pinta nada, ojalá se equivoquen los pronósticos y llegue antes. Y la normalidad de lluvia o lluvias más importantes van a venir recién después del el 19, el 20. Así que estamos con esa expectativa, con la ventana de siembra mucho más comprimida, lo que va a exigir un manejo agronómico mucho más estricto, pero con expectativa todavía de una buena cosecha. No estamos haciendo ningún ajuste en la baja porque todavía no entramos a la cancha, así que una vez que entremos a la cancha, veamos cómo se desarrolla el partido, vamos a ir viendo los números, dónde se posicionan o a dónde apunta la tendencia. Totalmente, presidente. Interesante la manera en que está pintando este escenario. Bueno, nos gustaría, si bien estamos hablando del tema del clima, que es lo más importante para este desarrollo, ¿usted cree que si es que se dan las lluvias en octubre, en noviembre, eso ayudaría un poquitito en ese corto tiempo a normalizar por un lado? Y por otro lado, le quiero consultar cómo están los precios internacionales con respecto a lo que es la soja. Bueno, con las lluvias las cosas vuelven a su carril normal, la gente va a poder trabajar y va a estar con menos incertidumbre. Se habla de lluvias por debajo del promedio para octubre, noviembre. En diciembre ya iría por los niveles normales o incluso un poco por arriba.
y ojalá con eso podamos consolidar una buena campaña de nuevo. El país necesita de una buena producción, un buen resultado del sector agropecuario en general, para tener una plataforma de donde apalancar la dinamización de la economía. Los precios están con una expectativa más favorable de la que estaban el año pasado, cuando estuvimos vendiendo y cosechando. Esperemos que eso se mantenga hasta la cosecha. Está por los $360, llegó $370, $380 en Chicago, eso menos $40 o $50 es lo que recibe acá el productor paraguayo. Hay que recordar que este año se vendió a nivel de productor, finca silo, el productor recibió $260, $270. Es decir, que hay una expectativa de una mejoría razonablemente importante para ayudar. Pero si no plantamos, todavía no podemos hacer números, van a ser números muy alegres, pero sí tenemos la expectativa de siembra de 3.600.000 hectáreas y esperamos todavía una producción normal, siempre que el tiempo vaya reacomodándose y encauzándose hacia lluvias que permitan trabajar con tranquilidad. Totalmente. Mencionaba al principio yo preocupante situación, presidente, porque también conversé con el señor Guillermo Hereque, referente del sector naviero, y nos decía que sus expectativas con las lluvias son un poco adversas. Manejaba él algunas fuentes de que, bueno, las lluvias llegarían en octubre y otras un poco más desalentadoras apuntando a noviembre inclusive, y que, bueno, es muy a la incertidumbre todavía todo el panorama. Sí, para ellos en el tema navegabilidad y recomponer los niveles del río Paraguay y el río Paraná, el tiempo es más demorado. Nosotros necesitamos humedad en los suelos, pero para que llegue a los ríos se necesita mucho más lluvia y un periodo más prolongado. Es decir, que esto, si todo va bien, podría estar normalizándose o estar en un nivel más razonable para febrero, para la época de la cosecha. Este año hubo muchos problemas porque tanto para la importación como para la exportación, porque los barcos no podían, es decir, las embarcaciones no pueden venir con carga completa, vienen con media carga, 3/4 de carga, un viaje que llevaba 5 días o 7 días, estaba duplicando el tiempo, todo muy complicado este año. Eso es el problema de sanitario, está muy cargado de incertidumbre el horizonte, pero nosotros no nos queda otra que seguir trabajando, apuntar a tener un buen resultado y a dinamizar las distintas actividades de la economía entre todos. Presidente, una consulta. ¿Este escenario que estamos teniendo actualmente sería similar al que tuvimos en el 2019 por un lado, y por otra parte le quisiera consultar este pequeño atraso que estamos teniendo con respecto a la siembra? ¿Del cuánto por ciento vendría a ser? Y mira, el año pasado a esta altura prácticamente el 100% del sur, que es todo Itapúa, Misiones, Cazapá y el sur de Alto Paraná, estaba con un 90% de siembra. Hoy eso es solamente el sur de Itapúa, el sur de Misiones, es lo que está con algo de siembra, pero es muy errático porque las lluvias no fueron... donde cayó más, cayó con 40 milímetros y después ya fueron lluvias de 10, 12. No da para arriesgar. Nuestra recomendación es sembrar con buena humedad en el suelo y con eso garantizar una germinación pareja y un stand de plantas por hectárea razonable, porque si arrancamos con pocas plantas ya comenzamos mal. Es así mismo. Presidente, por otra parte, ¿cómo venimos con las conversaciones con el gobierno? ¿Están ayudando, están dando ese soporte, ese brazo que tanto hace falta? Y en su momento, cuando comenzó el tema de la pandemia y había un parate financiero por la incertidumbre, que es entendible también en el sistema financiero, tuvimos conversaciones. El Banco Central tomó medidas extraordinarias para dotar de liquidez. Esa liquidez no fluía en función a la expectativa que había hacia el mercado. Y recién a partir de junio empezó a revertirse esa tendencia. Y hoy estamos listos para sembrar. Pudo llegar el financiamiento a los insumos a la gente, y estamos todos listos para arrancar. Ese es el primer gran paso, poder estar en línea de largada en el momento que las condiciones den, la gente pueda trabajar.
Hay otras cosas pendientes, como de burocratizar los procesos, simplificar los trámites, y eso no se necesita más plata, sino voluntad política de agilizar y dinamizar un poco la economía, disminuyendo la burocracia y los costos de esa burocracia, en tiempo y en plata. No puede ser que un certificado catastral dure 6, 8 meses para tener, eso demora las hipotecas, demora los créditos hipotecarios, demora todo, desacelera el mercado inmobiliario en el sector construcciones, porque no hay cuenta catastral, no se puede acceder al crédito. Es todo un problema que se necesita cambiar un poco esa modorra y casi parálisis que hay en esas áreas. El otro tema es la seguridad jurídica, donde esperamos que se le dé la certeza a la gente que está en la formalidad y trabajando en el marco de la ley, de que las instituciones le van a respaldar y le van a dar la garantía jurídica que necesita para trabajar con tranquilidad. Y el que viola la ley sea sancionado, sea del nivel del cargo o de la posición que tenga, sea sector privado o sector público, el que viola la ley tiene que ser sancionado. Esa sensación de opareí, de impunidad y de que el vivo es el premiado y el que cumple con la ley es un duro, esa es una sensación que hay que terminar para generar confianza que pueda dinamizar la economía y las inversiones en Paraguay. Lo mismo el tema de invasiones de tierra, no se puede premiar al que viola la ley, atropella la propiedad privada, no hay derecho que justifique violar la ley. Presidente, le quiero hacer una consulta aparte con respecto a qué opina de la nueva cabeza del MAC. ¿Está usted de acuerdo? Mira, es una persona que conoce profundamente la estructura del ministerio, por un lado. Conoce los desafíos internacionales que tiene el país y conoce las necesidades del campo. De ahí a que pueda romper la dinámica perversa que venía llevando esa institución en los últimos 20 años, donde hay excepciones en el manejo, donde hubo un manejo más bien de prebendario y de asistencialismo, más que de capacitación, que el rol del ministerio tiene que ser la capacitación y la actualización técnica para mejorar la eficiencia de, sobre todo, el segmento de campesinos productores, capacitándolo y dándole las herramientas crediticias necesarias para que ellos puedan encarar sus emprendimientos. Si las mezquindades políticas no lo frenan, nosotros creemos y se le da el tiempo necesario que los resultados se van a ver en no muy largo plazo. Totalmente, esperemos que así sea realmente importante, necesario y menester. Presidente, en base a su experiencia en todo el sector primario, por supuesto, ¿cómo está visorando esta segunda mitad del año? Y con una expectativa que venía bien hasta que empezó a fallar el tema régimen de lluvia. Eso genera incertidumbre adicional. El resto ya empezamos a acostumbrarnos al modo COVID de trabajar. Por suerte en el campo no hay aglomeración, por suerte en el campo se trabaja al aire libre, pero con la limitante de la incertidumbre climática es un problema. El mercado mismo se está mostrando más favorable, es decir, de varios componentes que hacen al resultado, muchos están alineados en el sentido de la expectativa positiva, de -1. Ahora, cuando entremos a la cancha y ahí veremos, necesitamos condiciones para trabajar y el resto queda a nuestro cargo. Presidente, por otra parte, le quiero hacer otra consulta con respecto a qué opina de las propuestas que se estaban dando hace un tiempo, hace una semana, con el tema de aumentar los impuestos, obviamente para poder hacer una especie de refuerzo, como se dice. Me parece una irresponsabilidad en este escenario actual. Estamos todavía en medio de la pandemia, no hemos salido de la tormenta, no sabemos dónde está la costa ni a cuántos metros estamos de la costa. Y empezar a querer pedir sangre a un anémico en este momento que la economía está paralizada y empezar a poner impuestos cuando que acaba el año pasado, terminó en noviembre una reforma tributaria que se está implementando
todavía no está completamente implementada. Recién el año que viene vamos a ver los resultados de esa reforma. Para ser serios, tendríamos que ver los resultados después de abril o mayo del año que viene y ver qué mejoras necesita el sistema tributario. Y repito, sistema tributario, no impuestos a tontas y a locas por actividades aisladas, porque el sistema tributario tiene que ser un sistema armónico que dé previsibilidad y predecibilidad a las cosas, porque no se puede estar cambiando y cambiando las reglas de juego cada año al antojo y capricho de algún sector político que tiene un discurso que quedó congelado en los años 60. Definitivamente, tajante mensaje que me parece acorde, idóneo también, presidente. Por otro lado, volviendo al campo, siempre fue y siempre sigue siendo una materia pendiente el fortalecimiento, una inversión importantísima en el campo, tanto el sector público como privado, considerando que es uno, si no el principal pilar de toda nuestra economía. El porcentaje de campo que tenemos para potenciar en comparación a los vecinos, digo bien, siempre fue tremendamente superior, pero nunca se pudo aprovechar. Correcto. Y ahí viene el gran desafío, así como en los años 60 y 70, el crecimiento y el desarrollo del Paraguay se dio con la mirada en el este. Creo que ahora la mirada es al oeste, el Chaco, el 60% del territorio, con 2.7% de la población, con una inversión de más de 2.500 a 3.000 millones de dólares en infraestructura, duplicación de la Traschaco, vía oceánica, 2 puentes nuevos. No podemos dejar el Chaco al margen del proceso de desarrollo sostenible en Paraguay. Tenemos que permitir trabajar con tranquilidad en el Chaco dentro de los criterios de sostenibilidad y de legalidad que rigen el Paraguay. No venir con agenda prestada de afuera que pretende convertir el Chaco en un museo. Presidente, por otra parte, nos gustaría también que pueda compartir cuáles serían las expectativas de siembra dentro de toda esta coyuntura para poder cerrar este 2020. Y bueno, 3.600.000 hectáreas en soja, sésamo, unas 25 a 30.000 hectáreas. Está más apretado el sésamo, su temporada de siembra es más corta y octubre es un mes ideal y no está lloviendo. Es una complicación para la gente que está apuntando ahí. Maíz de zafra, unas 100, 150.000 hectáreas. Girasol, unas 50, 60.000 hectáreas. Girasol se siembra también como un aguinaldo a veces para cosechar en diciembre. Nosotros estamos con un programa con campesinos productores de unas 2.000 hectáreas del plan Abaticul que le llamamos, que es semilla de primera calidad en genética, para que tengan un ingreso extraordinario en diciembre vendiendo choclo o dejando para su consumo animal, pero le va a permitir tener su chipaguazú y su choclo en diciembre. Son unas 2.000 hectáreas en 6 departamentos. Es decir, hay un esfuerzo y un empuje y una determinación de la gente de salir de esta crisis trabajando. No hay otra, acá no hay milagro, no hay regalo ni parche que solucione el problema. Aquí hay que generar condiciones para que la gente trabaje, para que se reactiven los diversos sectores que están desacelerados o desactivados y que la gente pueda recuperar su empleo y la dinámica de su actividad. Es así mismo, excelente postura realmente, presidente. Por una cuestión de tiempo, tenemos que dejar varias preguntas en el tintero, pero queremos pedirle un pequeño, breve mensaje que pueda dar no solamente a la teleaudiencia, sino por qué no digo bien, el empresario, por qué no también productor que esté del otro lado. Yo creo que todos los actores económicos tenemos que cohesionarnos y dar un mensaje claro que de esta crisis se sale trabajando. No hay milagros, no hay regalitos que solucionen ni parches. Necesitamos del Estado seriedad, que dé el mensaje claro de que le va a dar el respaldo institucional y las garantías a la gente que está trabajando en el marco de la ley y no le va a premiar el que viola la ley, el que está en la informalidad, en el contrabando. Esa es la gente que no tenemos que poner en valor, que tenemos que poner en valor la gente que se esfuerza día a día por salir adelante trabajando.
Es así mismo, excelente mensaje. Presidente, gracias por su tiempo, muy amable, Gracias a muchos ustedes. éxitos y como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, cuando ustedes quieran, a las órdenes. Excelente, muchísimas gracias. Bien, Nadia, nosotros con esto llegamos al final lastimosamente y tenemos que despedirnos. Totalmente, pero como siempre le invitamos a todos los televidentes que estén siempre atentos a la programación de 5 Días TV. Mañana a partir de las 16 vamos a estar puntualmente, como siempre, en el Foro Empresarial PM y no se olviden del Foro Empresarial AM. Bien, con esto llegamos al final, nos despedimos, será hasta las 20 horas, empleador del año, todos los detalles, no te desprendas de las pantallas de 5 días, será hasta más tarde, gracias por la compañía, chao, chao.